Mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel. Mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú no de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Chao, shalom familia, buenas noches, bienvenidos una vez más a estos estudios, al estudio de el libro de Segunda de Samuel. Hoy continuando con esta historia que llevamos, David, sus hijos, su familia, esto ya parece una novela.
¿no? El libro de Samuel con David parece una novela así, puro drama familiar por doquier. Y bueno, todo eso pues consecuencia del pecado que cometió David, ¿no? Y todo eso se vio reflejado pues en su descendencia. De hecho, el Eterno le dice a David, ¿no? Que la espada nunca se apartará de su casa. Y, y bueno, así lo vivió David. Y hoy pues em, veremos un poco de eso ya tocante en la propia vida de David. Porque si bien es cierto, pues todo le ha tocado a David porque sus hijos pues son parte de su vida. Hoy ya en lo que estaremos leyendo un poco más adelante, eh, pues ya digamos que es directamente con él, porque ya el drama aumenta un poco más. La semana pasada estuvimos viendo a Amnón y Tamar, que ambos hijos de David, de diferente esposa, pero ambos de David. Y el uno, ¿no? Amnón, se hace pasar enfermo para poder tomar a su hermana por la fuerza y acostarse con ella, ¿no? Y luego de eso, a razón de eso, pues Absalón se molesta porque David no hace nada eh, en retribución a la deshonra que provocó Amnón a su hermana, porque esta Tamar sí era hermana de Absalón, ¿no? De la misma madre. Y, y a razón de esto, pues eh, Absalón toma, digamos que el juicio por sus propias manos. Y luego de tomar el juicio por sus propias manos, pues le toca huir, porque digamos que ahí sí ya no le gustó a David lo que hizo Absalón, ¿no? Entonces hoy vamos a ver un poco más acerca de esto y, y aprender qué es lo que tiene el Señor para nosotros, porque en todas estas cosas hay aprendizajes, hay enseñanzas para nosotros, porque nos da el Señor estos ejemplos para que nosotros no incurramos en lo mismo. Así que espero que hoy con disposición estemos atentos a escuchar la palabra del Señor porque esto nos puede ayudar, ¿no? En nuestra vida personal, con nuestra familia, en el trato con nuestros hijos, con nuestros padres. Bueno, todo esto nos puede dar una ayuda. Así que los invito a que nos acompañen, a que compartan con nosotros y bueno, sean bienvenidos siempre a estos estudios, a este canal. Recuerden que pueden suscribirse y también visitar todo el contenido que tenemos aquí preparado y dispuesto para todos ustedes. Que el Eterno les bendiga. Vamos a orar y damos inicio en la noche de hoy. Padre, bueno, te damos gracias, Señor, por un día de Shabbat más. Una semana que culmina, Señor, con este día, Padre. Una semana en la que nos has bendecido, Señor. Nos has permitido trabajar, ocuparnos de nuestros asuntos, Señor. Pero hoy nos das la oportunidad, Señor, de venir ante tu presencia para ocuparnos de lo tuyo, Señor, de lo que es eterno, de lo que permanece, Señor. Hoy, Padre, derrama sobre nosotros de tu presencia, de tu espíritu y danos hoy sabiduría, Señor. Danos entendimiento. Danos conocimiento, inteligencia, Señor. Que tu palabra, al ser predicada, Padre, pueda traer a nosotros, Señor, revelación, Señor, traer enseñanza, exhortación, Padre, y cumplir el propósito por el cual tú la envías, Señor, a nosotros. Hoy te agradezco, Padre, por mis hermanos, por la vida que les das para buscarte, Señor, para seguirte. Que hoy, Padre, tu palabra, Señor, al ser predicada, alumbre nuestros corazones, guíe nuestros pasos, Señor. Que hoy nos des una nueva oportunidad, Señor, de volver nuestro caminar hacia ti, Señor, de resarcir nuestros errores, Señor, de arrepentirnos y de volvernos a ti, Padre. Gracias, Rey. Te damos, Señor, en esta noche y bendecimos tu nombre. En los méritos de Yeshua. Amén. Bueno, capítulo 14 del libro de 2 de Samuel. Les decía entonces que David no hizo mayor cosa. ¿Cuál fue la reacción de David con la violación de Amnón a Tamar? Se enojó. Dice la escritura, y se enojó David con Amnón. Pero y ya.
Pero ¿cuál fue la reacción contra Absalón por haber cobrado venganza y haber matado a Amnón? ¿Ah? ¿Perseguirlo? ¿Pero cuál fue la reacción? Pues tristeza, obvio, pues de los dos casos le dio tristeza porque son sus hijos. Pero ¿cuál fue la reacción de David? ¿No? Disgusto. Por allá la conciencia me dice, se lamentó. Tristeza. Pero vamos a ver qué aconteció con Absalón. Porque cuando Absalón hace su trampa ahí para poder matar a Amnón, ¿recuerdan cuál fue la trampa esa? Se lo llevó para allá para una fiesta, que no sé qué, que si se más, y allá lo embriagó y allá lo mataron, ¿no? Los seguidores o los siervos de Absalón. Ahora, Absalón dura 3 años exiliado por fuera, a razón de eso. Su papá no lo quería ver, no lo quería, no lo aceptaba. Y dice el capítulo 14, versículo 1, conociendo Joab, hijo de Sarbia, que el corazón del rey se inclinaba por Absalón, envió Joab a Tecoa y tomó de allá una mujer astuta y le dijo, yo te ruego que finjas estar en duelo y te vistas ropa de luto y no te unjas con óleo, sino preséntate como una mujer que desde mucho tiempo está de duelo por algún muerto. Y acá dice que este Joab, hijo de Sarbia, sabía que el rey inclinaba su corazón por Absalón. O sea, como que le era no más doloroso, pero sí digamos que más cercano el afecto, si se quiere, no sé, por Absalón. Y dice que Joab mandó a esta ciudad, a Tecoa, y de allí tomó a una mujer astuta. Y le dijo que fingiese estar de duelo y que se vistiera ropas de luto, ¿sí? Y que se hiciera pasar por una mujer que llevaba de duelo durante mucho tiempo. Y esta es una estrategia, ¿no? que se inventa Absalón, Joab, con el propósito de que David le permitiera el regreso a Absalón. Y fíjense la estrategia. Dice, y entrarás al rey y le hablarás de esta manera. Y puso Joab las palabras en su boca. O sea, le dijo, haz tal cual así. Entró pues aquella mujer de Tecoa al rey, y postrándose en tierra sobre su rostro hizo reverencia y dijo, ¡socorro, oh rey! ¿Qué pasó? Porque esa fue una exclamación de socorro. Esto, ¿no? ¿Malo? ¿Cuánto me dan por la actuación de socorro? ¿No? Graves. Bueno. ¡Socorro, oh rey! Le dijo así. El rey le dijo, ¿qué tienes? Y ella respondió, yo la verdad soy una mujer viuda y mi marido está muerto. Así, empezó a llorar, porque tenía que actuar, ¿no? Dice que era una mujer astuta, no era que ella estuviera de duelo. Todo esto fue esto fue una audición para protagonistas de nuestra de novela. Ahí fue, ¿sí? Para protagonistas de novela, la chica fue a audicionar. Y la audición era convencer a David de que ella llevaba mucho tiempo de luto y sufriendo porque su marido había muerto, ¿no? Entonces, el rey le dijo, ¿qué tienes? Y ella respondió, yo la verdad soy una mujer viuda y mi marido ha muerto. Tu sierva tenía 2 hijos y los 2 riñeron en el campo y no habiendo quien los separase, hirió el uno al otro y lo mató. Entonces, fíjate toda la historia que se está inventando esta mujer,
¿no? Porque el propósito de Joab era que el corazón del rey se inclinara nuevamente por Absalón para que le permitiera regresar, le permitiera volver. Y dice, estaban mis hijos en el campo, se pusieron a pelear y uno mató al otro, porque nadie se metió a separarlos, y el uno mató al otro. Y aquí que toda la familia se ha levantado contra tu sierva diciendo, entrega al que mató a su hermano para que le hagamos morir por la vida de su hermano, a quien él mató, y matemos también al heredero. Así apagarán el ascua que me ha quedado, no dejando a mi marido nombre ni reliquia sobre la tierra. Entonces le dice, toda la familia ha dicho que mi otro hijo debe morir. ¿Por qué? Por cuanto mató a su hermano y debe pagar. Pero le está diciendo ella, pero rey, si esto acontece así, si matan a mi otro hijo, ya no me quedaría ascua. O sea, es como, ¿ah? Sí, ya no habrá quien mantenga el linaje o el nombre de mi esposo. Si ya murió uno y al otro lo mato en venganza de su hermano, pues mi marido ya quedaría sin descendencia. Y dice, entonces el rey dijo a la mujer, vete a tu casa y yo daré órdenes con respecto a ti. Y la mujer de Tecoa dijo al rey, dice, rey, señor mío, la maldad sea sobre mí y sobre la casa de mi padre, mas el rey y su trono sean sin culpa. Y el rey dijo, al que hablare contra ti, tráelo a mí y no te tocará más. Dijo ella entonces, te ruego, oh rey, que te acuerdes de Yahweh tu Dios para que el vengador de la sangre no aumente el daño y no destruya a mi hijo. Y él respondió, vive Yahweh, que no caerá ni un cabello de la cabeza de tu hijo. Y la mujer dijo, te ruego que permitas que tu sierva hable una palabra a mi señor, el rey. Y el rey dijo, habla. Hasta aquí, ¿cómo ha sido la reacción de David con respecto a esta mujer que está echándose mera actuación? Aquí ya está nominada a los premios Oscar, ¿verdad? Pero ¿cuál es la reacción de David con todo lo que le dice esta mujer? ¿Cómo ha actuado David aquí? ¿Ah? Complaciente, con prudencia. ¿Cómo ha actuado David? ¿Ah? No lanzó un juicio rápido. ¿Qué más? ¿Cómo ha actuado David aquí con esto que aconteció? La situación, mis hijos dos peleando en el campo, el uno mató al otro, mi familia quiere que yo mate al que lo entregue para que se muera el que mató a su hermano, pero si esto acontece, pues ambos muertos, pues mi marido ya no tendría descendencia. Entonces, ¿qué hago, rey? Ayúdame. Y el rey le dice, no te preocupes que nadie le va a tocar ni un pelo a tu hijo, no le va a pasar nada. Pero y señor, y si pasa, tranquilo, el que te ponga contra ti me lo traes y ya no volverá a molestarte. ¿Cuál es la reacción de David con esto? ¿Ah? ¿Cómo él haría con Absalón? ¿Cuánto lleva Absalón desterrado hasta aquí? Lleva 3 años sin volver a Jerusalén por causa de lo que aconteció con Amnón. Así que David no ha actuado igual y con el mismo juicio que está actuando con esta mujer. Esta mujer está actuando, la mujer está en actuación, pero la respuesta de David con esta mujer es misericordiosa. No te preocupes, tu hijo va a estar bien, tranquila, no va a pasar nada. El que te la monte, por decirlo así, tráemelo que no te la vuelve a montar. No pasa nada, ¿sí? Y uno se pone a pensar esto y dice, y eso es lo que va a acontecer acá, la mujer le va a hablar así, porque el propósito es hablar de Absalón, ¿no? Todo esto. Pero uno se pone a pensar y esa es la reacción que tiene David para con una mujer extraña. Pero para con su propio hijo no lo quiere ver. ¿Y por qué acontece eso? ¿Por qué creen que uno muchas veces actúa más condescendiente, más misericordioso, más amoroso, más, como lo quieramos llamar,
con alguien ajeno a la familia de uno que con la familia de uno. Y ese es el asunto de la enseñanza de hoy, porque en los 2 capítulos vamos a ver todo lo que conlleva el actuar de una u otra manera con la familia de uno. Y las cosas que se levantan o que provoca en la familia nuestra manera de proceder en muchos aspectos de la vida. Y les digo esto porque no sé si ustedes han pensado, ¿con quién es más duro uno cuando se trata de las cosas de Dios? ¿Con el extraño o con la familia? ¿Ah? Díganmelo ustedes, no sé, yo pregunto. ¿Con quién es uno más condescendiente? ¿Con quién es uno más... no alcahueta? ¿Con quién uno es más suave? ¿A quién reprende uno más suavecito? ¿A la familia o a otro? O sea, cuando me refiero a la familia, porque ahorita dirían todos, no, pues es que todos somos familia del Señor. No, a la sangre. O sea, tú reprendes a tu papá, a tu mamá, a tu hijo, a tu hija, a tu hermano, a tu hermana, de la misma manera que reprendes a un hermano de la congregación. ¿Sí o no? ¿Cómo actuamos con los hermanos de la congregación? Más suave, ¿cierto? Pero con la familia no actuamos más suave. Con la familia somos más drásticos, más rudos. Y no sé si es porque es familia, no sé si es porque es más cercano el vínculo, pero uno con la gente es un poco más tranquilito, ¿no? ¿Sí? Si en la casa de uno hay alguien que no sé, que sea rencoroso, uno le dice, oiga, pero ya deje de tener tanto rencor en su corazón y tales y tal, y no sé qué, pero es que hay que perdonar, no sé qué. Pero al otro uno le dice lo mismo, pero sin tanta lora, o sin tanta, eh, ¿cómo se diría? Sin tanta reprensión. O si una persona de la misma familia de uno no está haciendo bien las cosas, digamos, de guardar el Shabbat, uno es, pero venga, tal, no sé qué, ¿cierto? Uno es muy insistente, pero si es otra persona, uno pues ya déjalo así, o bueno, él sabrá o alguna cosa, ¿no? Así actuamos nosotros. Y todos sabemos que así es la reacción de nosotros. Y esto porque lo digo, porque así como a David nos pasa a nosotros. David no quería ver a su hijo, David no quería ver a Absalón. David decía, yo no quiero eh, verlo porque estoy molesto por lo que hizo con Amnón. Absalón estaba molesto porque su papá no había hecho nada cuando Amnón violó a Tamar. ¿Sí? Y eso también pasa muchas veces. Porque la reacción con Amnón fue molestarse nomás. Con Absalón fue no lo quiero ni siquiera ver. Y duró 3 años por fuera Absalón. ¿Qué es más grave? ¿Matar al hermano o violar a la hermana? ¿Qué es más grave? Para un papá, ¿cómo debería juzgar eso? ¿Cómo debería juzgar un papá el asesinato de un hijo por parte de su hermano? ¿O la violación de una hija por manos de su hermano? Igual. Debería ser igual. Debería juzgarse de la misma manera porque, bueno, le quitó la vida, la otra todavía está viva, pero ambos pecados o ambas afrentas son graves. Ambas son una cosa que es deshonrosa para el mismo papá y debería ser, y para la familia, y para el pueblo, y en este caso pues era el rey, ¿sí? Para Israel, pero no actuó de la misma manera eh, con Amnón que con Absalón. Y los que son papás, va la pregunta, ¿cómo actuamos con nuestros hijos? A todos los reprendemos o los exhortamos o los regañamos de la misma manera o con unos somos más condescendientes que con otros. Y no respondan los papás porque pues cada uno sabe en el corazón cómo es. Yo sé cómo es en mi familia, yo sé cómo es en mi casa, ustedes saben cómo es en su casa. Yo soy hermano de 2 hermanos más, ¿sí? O sea, en mi casa somos 3 hijos.
Y yo sé cómo actúan mis papás en mi casa conmigo y con mis otros dos hermanos. Ustedes deben saber cómo, ustedes como papás actúan con sus hijos y ustedes hijos deben saber cómo sus papás actúan con ustedes, ¿no? Eso no es oculto para nadie. Pero independientemente de con quién sea o con quién no, la justicia, la reprensión y la manera de proceder de los padres con los hijos debe ser a todos por igual. No debería haber, eh, no sé, si preferencias o, o, o como que a uno se le reprende más fuerte, ¿sí? Y al otro, pues, pues es que sí, ya, pobrecito, pero es que, sí. Porque fíjate que por esa manera de proceder de los padres para con los hijos, muchos hijos, ¿cierto? Del, indiferentemente de cuál sea el lado de la historia, con el que son condescendientes o con el que no son condescendientes, o al que le dan más duro y al que no le dan tan duro, y eso, independientemente, eso crea en los hijos eh, cosas importantes. Entre muchas, rivalidad entre hermanos y bueno, y de ahí para adelante muchas cosas, incluso traumas en algunos, o lo que sea. Muchas cosas pueden pasar. Y a Absalón le pasa eso. A Absalón, el que su papá no haya hecho nada por Amnón, por lo que pasó con Amnón, le creó un trauma grandísimo. Le creó odio y rencor y molestia. Tanto, bueno, vamos a ver qué empieza a hacer Absalón. Pero aún más que durante tanto tiempo su papá lo haya tenido lejos por lo que él hizo con Amnón, sabiendo que ambas cosas eran igual de reprochables. Y con esto, no justifico o no se justifica lo que hizo Absalón, porque ninguna de las dos es justificable. Por eso les digo que es que la reprensión debe ser justa. La reprensión debe ser la misma, ¿sí? Con la misma vara debería medirse a todo el mundo. Y bueno, a los hijos, digamos, ¿sí? Porque, porque esto hace que se creen caracteres, que se creen eh, personalidades muy difíciles, complicadas, rebeldías, bueno, yo qué sé, muchas cosas. Cuando se trata no con la misma eh, justicia, no sé si se quiera. Y creo que eh, los papás saben muy bien que eso acontece. Porque yo no sé cuál es la razón. Afinidad, yo qué sé. Muchas cosas pueden ser, pero hay muchas cosas que producen que por unos hijos se sienta una cosa o se actúe de una manera, aunque uno diga que a todos los quiere por igual y que a todos los ama por igual. ¿Sí? Porque si yo le pregunto a mis papás, pues a todos nos aman, a todos nos quieren. Pero, pero en la práctica, en lo que se ve, en lo que uno conoce como hijo, eh, el amor está ahí, claro, pero sí hay ciertas cosas que no se manejan de la misma manera con todos. Y esto no pasa con los extraterrestres, no estoy hablando de Marte, ni de Júpiter, ni de la Luna, esto es natural. Y así es, ¿sí? Y lo que quiero que hoy aprendamos es acerca de esto, que cuando actuamos muchas veces de esa manera con nuestros hijos, ¿sí? O cuando actuamos de esa manera en una congregación, con unos un poco más suave, con otros sí les damos duro, pues eso genera en aquellos que reciben la reprensión o que no la reciben, pues muchas cosas, ¿sí? Y muchas de ellas no siempre buenas, ¿sí? Fíjate que la reacción aquí de David fue, no te va a pasar nada, tú tranquila,
no le van a hacer nada a tu hijo, ni un cabello de tu hijo va a caer. Mejor dicho, no te afanes por eso. Y entonces la mujer le dice, bueno, ya que lo tengo aquí ya listo, pues rey, déjame hablarte una cosita más. Entonces el rey le dijo, pues habla. Y la mujer le dice, verso 3. Se me le sube un poquito el brillo a esto. La mujer le dice en el verso 13. Entonces ella dijo, ¿por qué pues has pensado tú cosa semejante contra el pueblo de Dios? Porque hablando el rey esta palabra, se hace culpable él mismo, por cuanto el rey no hace volver a su desterrado. ¿Sí? Y todo esto era una obra de Joab. O sea, todo esto lo planeó Joab. Pero en la realidad, independientemente de los medios que hubiese usado Joab para hacerle caer en cuenta al rey acerca de lo de Absalón, pues le dijo la verdad. Es como cuando él comete el pecado, cuando Natán va y lo reprende. Y él dice, uy, no, que el hombre que quitó esa ovejita muera, este tiene que pagar no sé cuántas veces y tales, y si no que muere. Pues ese eres tú, rey. Y ahí es donde uno se da cuenta que muchas veces uno actúa de una manera con unos y de otra manera con otros. Y David, la ventaja es que David tiene un corazón pues noble para con eso. De pronto es que no se da cuenta a veces y necesita estos empujones para darse cuenta, ¿sí? Pero la respuesta aquí, la pregunta de ella es, si tú me dices esto, rey, ¿por qué tú no actúas? ¿Por qué tú no obras de la misma manera con tu desterrado? Porque mi familia quiere que yo entregue a mi hijo para que lo maten, en venganza de lo que él hizo con su hermano. Y tú tienes a tu hijo desterrado y no le permites volver, pero dices que a mi hijo nadie le va a hacer nada, ¿no? O sea, lo tienes a él allá pagando el precio de su pecado, pero con mi hijo dices, no, tranquila, pues no le va a pasar nada a tu hijo. Cuando, pues, digamos que en lo justo también debería llevar reprensión ese hijo. En esa historia ficticia que está contando, pero en esa historia está contando, mi hijo mató a su hermano. ¿Cuál debería ser la reprensión de que un hijo mate a su hermano? Pues hoy en día no habría como, por las leyes, cómo quitarle la vida, ¿no? Pero digamos que en tu familia, pónganse ustedes a pensar los que son padres y tienen sus hijos, pónganse a pensar si uno de sus hijos matara a su hermano. Pues aquí dice que estaban riñendo en el campo y ninguno se metió a separarlos y el uno mató al otro. Porque estaban peleándose ahí por cualquier cosa, no sé, lo empujó y se cayó y el otro murió. O no sé, o con alevosía, o bueno, yo qué sé. ¿Cuál sería la justicia que debería aplicarse con eso? No, pues sí, pero hoy en día no se puede matar, ¿no? Si la policía viene a preguntar quién mató a él, quién lo mató a él, ¿cuál sería la respuesta? Digamos que sería lo correcto. Decir la verdad quién fue, ¿no? Pero muchas veces el corazón de un padre no deja hacer eso. ¿Por qué? Por amor, por afinidad, porque es familia. Pero si lo mismo pasa, ¿no? Con otro de pronto, la respuesta no sea así. Entonces, bueno, el asunto aquí es, le dice la mujer, ¿por qué hablando el rey esta palabra se hace porque hablando el rey esta palabra, perdón, se hace culpable él mismo, por cuanto el rey no hace volver a su desterrado? Porque de cierto, morimos. Y le está haciendo, aquí la cuestión es, tú puedes ver que mi hijo, no sé, merezca perdón o debamos tener misericordia porque mi familia quiere matarlo. Este caso hipotético aquí en la actuación de la señora esta. Tú dices, no, tranquila, no le va a pasar nada, ¿sí? Pero a tu hijo le has aplicado
el destierro lo has tenido alejado y no eres capaz de verlo, ¿no? Ni siquiera. O sea, tienes tanta molestia por lo que pasó con Amnón, de que lo haya matado él y no lo quieres ni siquiera ver. Lo tienes desterrado. Así que le dice la mujer, de cierto morimos y somos como aguas derramadas por tierra, que no pueden volver a recogerse. Ni Dios quita la vida, sino que provee medios para no alejar de sí al desterrado. Y él, haber yo venido ahora para decir esto al rey mi señor, es porque el pueblo me atemorizó. Y tu sierva dijo, hablaré ahora al rey, quizás él hará lo que su sierva diga. Y le está haciendo ver, porque pues todo esto es obra de Joab, le está haciendo ver a David, le está haciendo ver que la vida es corta, que la vida es rápida, ¿sí? Que somos como agua derramada por tierra, que va corriendo rápido, ¿sí? Y así es la vida, se pasa en un suspiro. Y tú por la molestia que tienes con tu hijo no lo quieres ni siquiera ver. Y le dice, pues el rey oirá para librar a su sierva de mano del hombre que me quiere destruir a mí y a mi hijo juntamente de la heredad de Dios. Tu sierva pues dice, sea ahora de consuelo la respuesta de mi señor el rey, pues que mi señor el rey es como un ángel de Dios para discernir entre lo bueno y lo malo. Así Yahweh tu Dios sea contigo. La mujer, pues Joab dice que escogió una mujer astuta y esta mujer sabía cómo persuadir al rey para que éste dejara volver a Absalón, porque pues ese era el propósito de Joab, enviarla. Pero fíjense que entre todo esto, ella le dice, me has oído rey y has librado de la mano de los que nos quieren destruir a mí y a mi hijo, nos has librado. ¿Por qué? Porque la familia quería que ella entregara a su hijo para que muriera en pago de la muerte de su hermano o de su otro hijo. Y dice, y tú nos has escuchado, me has escuchado y me has librado de eso. Y dice ahora, dice acá, sea ahora de consuelo la respuesta de mi señor el rey, pues que mi señor el rey es como un ángel de Dios para discernir entre lo bueno y lo malo. Ella es muy astuta porque le dice, o sea, tú eres muy sabio, rey, mira lo que hiciste, me has librado de la mano de mi enemigo, tú eres un rey que sabe discernir entre lo bueno y lo malo, como diciéndole, pues, date cuenta de cómo tú estás actuando con tu hijo. Así Yahweh tu Dios sea contigo. Entonces David respondió y dijo a la mujer, y pues David también era abeja, ¿no? Yo te ruego que no me encubras nada de lo que yo te preguntaré. Y la mujer le dijo, hable mi señor el rey. Y él le dijo, como cuando... ¿Ustedes han ido alguna vez a... ustedes han tratado de convencer a alguien a través de otro alguna vez? ¿Sí? O sea, como que uno sabe, digamos en la familia, uno como hijo sabe, vuelvo el tema, cuál de los, digamos en mi caso somos tres, ¿no? Uno sabe cuál de los tres es más persuasivo para con un papá. Y uno es inteligente. La manera de persuadir a un papá, pues si yo voy y le digo, seguro me dice que no. Pero si yo mando a mi hermano o a mi hermana, ¿cierto? Que mi papá o mi mamá se dejan más convencer, pues seguro que dice que sí, ¿no? Uno hace eso, o no, nunca hicieron eso de pequeños, ¿no? Uno actúa así porque uno sabe, así mismo como los papás a veces son para reprender y para regañar a un hijo un poco más suaves que con otro, pues de la misma manera los papás escuchan más a un hijo que a otro, ¿cierto? Por las razones que sea. Y aquí cuando David cae en cuenta de todo esto que está aconteciendo, toda esta parodia que está inventando aquí esta señora, esta mujer, le dice el rey a esta mujer, respóndeme lo que te voy a decir y no me mientas.
Hable, Señor, dígame, mi rey. Y le dice David, ¿no anda la mano de Joab contigo en todas estas cosas? Es como cuando el papá le dice al hijo, ¿y no fue su hermano el que mandó a decir eso? ¿No es su hermana la que estaba mandando a decir eso? No, porque un papá también sabe cuando eso no proviene del que lo está diciendo, sino de otro que está ahí detrás, ¿no? Pues de la misma manera, David dice, y de casualidad, ¿no es Joab el que te ha mandado? Y la mujer tiene una respuesta muy diplomática. Ella no dice sí, fue Joab. Ella dice, mira, apréndanse esta. La mujer respondió, vive tu alma, rey señor mío, que no hay que apartarse a derecha ni a izquierda de todo lo que mi señor el rey ha hablado. O sea, yo no le dijo, sí, él fue, sino, mi rey, qué sabiduría la tuya. Nunca me apartaré ni a derecha ni a izquierda de lo que tú digas porque eres muy veraz, muy sabio, ¿no? Porque tu siervo Joab, él me mandó, y él puso en boca de tu sierva todas estas palabras. ¿Para qué dice? Para mudar el aspecto de las cosas, Joab tu siervo ha hecho esto. O sea, para que ya esta tensión y este tiempo de destierro de Absalón como que ya se calme. Pero mi Señor es sabio conforme a la sabiduría de un ángel de Dios para conocer lo que hay en la tierra. Esta era bien astuta, ¿no? Esta sabía tocar el violín bien, bien, bien. Entonces el rey dijo a Joab, he aquí yo hago esto. Ve y haz volver al joven Absalón. ¿Ves que no le dice a la muchacha, sino... El rey le dice a Joab entonces, porque como aquí el que está detrás de la mano negra, aquí es Joab, y es que Joab era morochito, dile que entonces vuelva a Absalón. Y Joab se postró en tierra sobre su rostro, hizo reverencia, y después que bendijo al rey, dijo, hoy ha entendido tu siervo que he hallado gracia en tus ojos. Y es curioso, porque ¿recuerdan qué hizo Joab? ¿A quién mató Joab? A un hijo de Saúl, ¿recuerda? Al general de Saúl. ¿Cómo se llamaba el general de Saúl? Abner, creo que era. Abner. Lo mató, ¿se acuerdan? Y David pronuncia una maldición fuerte y es que no va a haber hijo varón en tu casa y mejor dicho así, no sé qué. Pero Joab conocía a David mucho. De hecho, Joab es de los que cuando David huye de Saúl, se encuentran en la cueva allá donde estaba en Adulán, en la cueva de Adulán. Él era uno de los que lo siguió y era un hombre muy valiente y todo el asunto. Y digamos que David todavía, pues viendo esto, pues todavía le como diríamos, le copiaba a Joab, ¿cierto? Y dice acá, se postró en tierra Joab, su rostro hizo reverencia, y después que bendijo al rey dijo, hoy ha entendido tu siervo que ha hallado gracia en los ojos a tus ojos, rey señor mío, pues ha hecho el rey lo que tu siervo ha dicho. Se levantó luego Joab y fue a Jesús y trajo a Absalón a Jerusalén. Pero dice acá, mas el rey dijo, váyase a su casa y no vea mi rostro. Y volvió Absalón a su casa y no vio el rostro del rey. Así que fue un perdón o una reconciliación a medias, porque le permite regresar, lo manda a llamar, le dice que vuelva, pero no me verá. Y esto es, no sé si igual o peor que lo que ya estaba pasando, o sea, que el destierro y que estuviera lejos. Porque si hay algo que al ser humano le pueda afectar y así uno diga que no, que eso no me importa, ¿qué es lo que al ser humano le afecta más? La indiferencia. Llévate tú tratando con alguien normal así y que de repente te deje hablar, ya ni te mire, ya ni te nada. Y uno diga, eso me resbala.
pero el solo hecho de estar diciendo que le resbala y eso es porque hay algo ahí, ¿sí? ¿No? Me resbalan las lágrimas, ¿no? Y más si es, imagínense que de repente el papá de uno le dejara de hablar. Bueno, bueno, o la mamá de uno le dejará de hablar. Bueno, el que quiera, ha sido un familiar cercano, ¿cierto? O un hermano que uno quiera mucho, de pronto le deje de hablar a uno. O un amigo que uno aprecia mucho, le deje de hablar a uno, ¿sí? Porque uno, obvio, porque uno haya hecho alguna cosa rara, porque si no hay uno ha hecho nada malo y ya dejan de hablar, pues está mal. Pero uno le hizo algo y ya indiferencia total ya no lo determina ya nada, no existe. No existe para nada en mí. Pues en Absalón esto genera una reacción complicada porque duró 3 años desterrado, pero ahora regresa y no puede ver a su papá. Y eso es como estar desterrado, pero ahora en Jerusalén. Más duro, es más duro, ¿no? Es como que el papá le diga a uno, bueno, mijo, vuelva a la casa, ¿cierto? Después de que lo echaron a uno por haber hecho algo malo. Dice, vuelva a la casa, pero cuando vuelve a la casa ni lo determina, ni lo mira, ni nada, ni lo saluda, no nada, ni se le cruza. Pues para un hijo eso es doloroso, ¿no? Porque uno dice, bueno, si me permitió regresar a la casa, se supone que es como que me perdonó y como que se van a arreglar las cosas y lo que hace es alejarme más. Y eso genera, y eso sigue generando en el corazón de Absalón, pues más resentimiento y más molestia contra su papá, ¿sí? Porque no sanan las cosas, porque no se perdona y se olvida ya por completo, ¿no? Muchas veces uno es así. O el dicho ese que yo perdono pero no olvido. Pues perdonar y no olvidar es no perdonar, porque igual te sigues haciendo daño, porque igual la cuestión sigue ahí vigente. Entonces, pues ahí sí, como va a decir aquí Joab más adelante, pues lo mismo es estar por fuera que aquí adentro. Sí, me hubiera quedado mejor por fuera o que algo pase con mi vida, pero esa indiferencia tuya es la que me domina, la que me hace perder la calma, me hace sentir cosquillas. No mentiras. Váyase a su casa, no vea mi rostro. Y Absalón volvió a su casa y no vio el rostro del rey. O sea, como que a Joab, imagínate que Joab vaya y le diga, Absalón, que puedes regresar, que tu papá te dice que regreses a la casa. Y Absalón, ay, bueno, uy, qué bendición, puedo regresar. Y cuando llega, pero le cierra la puerta en la cara y le dice, pero no me vas a ver. Dice el 25, y no había en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón. Imagínense que Absalón era el más pinta de todo Israel. Desde la planta de su pie hasta su coronilla no había en él defecto, ¿no? Uno se para en el espejo y uno dice, uy, no, ¿cierto? Porque Dios no me puso defectos, porque soy así. Absalón no tenía defecto alguno. Cuando se cortaba el cabello, lo cual hacía al fin de cada año, pues le causaba molestia, y por eso se lo cortaba, pesaba el cabello de su cabeza 200 ciclos de peso real. Y eso son más o menos, si no me equivoco, 2 kilos. 2 kilos o 2 libras. 2 kilos. Bueno, pero imagínense, independientemente si son 2 kilos o 2 libras, ¿no? Va y cuértese el pelo después de un año a ver si le pesa 2 libras o 2 kilos, ¿no? Eso no pesa nada. El hombre tenía, y dice que se lo cortaba porque ya le fastidiaba. O sea, imagínense cómo le crecería el pelo de rápido y todo, ¿no? Se lo cortaba y pesaba muchísimo el cabello. O sea, ese sí usaba tío Nacho Jalea Real, ¿no? Ese sí tenía el pelo, pero fuerte, fuerte y grueso y abundante. Y dice,
Y le nacieron a Absalón 3 hijos y una hija que se llamó Tamar. O sea, le puso así como su hermana. Le puso Tamar. Le puso Tamar, la cual era mujer de hermoso semblante. O sea, ¿sí eran 2 kilos? Sí, entonces sí estaba bien, 2 kilos. Esta Tamar, la hija de Absalón, hermosa también. Y estuvo Absalón por espacio de 2 años en Jerusalén y no vio el rostro del rey. O sea, estuvo 3 años por fuera y 2 en Jerusalén sin ver a su papá. O sea, un perdón ahí que lo único que hizo fue generar en Absalón molestia y rencor. ¿Sí? Y eso sirvió para lo que viene. Y mandó a Absalón por Joab para enviarlo al rey, pero él no quiso venir. Y envió aún por segunda vez y no quiso venir. Entonces dijo a sus siervos: mirad, el campo de Joab está junto al mío y tiene allí cebada. Id y prendedle fuego. Y los siervos de Absalón prendieron fuego al campo. Entonces se levantó Joab y vino a casa de Absalón y le dijo: ¿por qué han prendido fuego tus siervos a mi campo? Y Absalón respondió a Joab: he aquí yo he enviado por ti diciendo que vinieses acá con el fin de enviarte al rey para decirle: ¿para qué vine de Jesús? Mejor me fuera a estar aún allá. Vea yo ahora el rostro del rey. Si hay en mí pecado, máteme. Y lo curioso es que la manera de llamar a Joab para que fuera era quemándole el campo. O sea, lo llamó 2 veces y como no fue, dijo: pues con esta sí viene. Le hizo señales de humo. Le prendió el campo, se lo incendió. Y entonces Joab dice: voy a ver, aquí estoy, ¿qué es lo que necesita? Porque, no, llegó allí y le dijo: ¿y por qué me estás quemando el campo? ¿Cierto? Y le dijo: no, pues como lo mandé llamar y no vino, pues quería llamar tu atención. ¿Cierto? Y fíjate, le dice: te mando a llamar porque necesito hablarle al rey. Y como no me ve a mí, pues por medio de ti le puedo decir algo. Y lo que le quiero decir es: ¿a qué me hiciste venir de Jesús? Él estaba en Jesús, en una ciudad de... no sé si era de Filisteos, dice aquí más arriba en el capítulo anterior. Absalón, rey de Jesús. No me acuerdo, es que hay un pasaje, creo que lo leí entonces más adelante. Bueno, lo que le manda a decir es: ¿para qué me viniste? Me trajiste de Jesús. Mejor me fuera a estar aún allá. Vea yo ahora el rostro del rey, y si hay en mi pecado, máteme. O sea, le dice a Absalón ya en las últimas: llevo 2 años sin ver a mi papá. Me manda a llamar y me aleja de él. Pues que me llame, que yo me le presento y que si me quiere matar, pues que me mate. Pero, pues, ¿qué hago yo aquí? Mejor me hubiera quedado yo en Jesús, ¿no? Desterrado, porque estar aquí en Jerusalén es lo mismo que estar allá. Es como dice un corrido mexicano, una canción mexicana de los Tigres del Norte o de las Panteras del Sur, no sé, uno de esos. Dice: ¿de qué sirve? Bueno, es parafraseado, ya no me acuerdo cómo dice, pero es como que ¿de qué sirve una jaula de oro si al fin y al cabo es jaula? Bueno, la canción no dice así, pero sí refiere, sí dice la jaula. O sea, ¿de qué es de qué, para qué una jaula de oro? Si una jaula al final es una jaula. ¿Sí? Y pues en esa canción pues se hace referencia a otra cosa, pero lo que estoy diciendo acá es que Absalón ve lo que está pasando. Está en Jerusalén, está en casa de su padre, tiene todo, las comodidades, todas las cosas del hijo de un rey, pero no puede ver a su papá. Entonces pues lo mismo es estar aquí que estar en otro lado, en Jesús, ¿no? Máteme el rey si ve algo en mí. Vino pues Joab al rey y se lo hizo saber. Entonces llamó a Absalón, el cual vino al rey e inclinó su rostro a tierra delante del rey.
Y el rey besó a Absalón. Y aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Y aquí hay algo curioso. Hay algo curioso y es que Absalón logra ir al encuentro con su papá, ¿no? Ve a su papá, dice aquí que David lo abrazó, lo besó. Pero luego de esto, dice que después de esto Absalón se hizo de carros y de caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. O sea, como que ya vio a su papá, ya vio el resto de su papá, ahora sí echar la casa por la ventana. Y se consiguió caballos, hombres, y los puso, carros y caballos y hombres, para que fuesen delante de él. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Y él respondía: tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Entonces, entre líneas lo menciona, y es lo que estamos hablando hoy, lo que estamos estudiando hoy. Pero sucede que cuando ya logra ver a David, dice que se hizo de un combo para que cada vez que Absalón fuese a salir o a andar por algún lado, ese combo fuera adelante, llamando la atención para que supieran que venía Absalón, ¿no? Pero dice que se sentaba en la puerta junto al camino, dice, y cualquiera que venía con un pleito, con cualquier cosa que venían a ver al rey, él les preguntaba, les decía: ¿qué pasa? ¿Qué acontece? Díganme. Le contaban el asunto, de dónde eres. Y la respuesta de Absalón era: oye, pero tus palabras son buenas, eres justo, pero te tengo una mala noticia. El rey no tiene tiempo para ti, pero yo sí puedo escucharte. Y decía Absalón: ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniese a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esa manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba a Absalón el corazón de los de Israel. ¿Para qué le sirvieron esos 2 años que estuvo Absalón desterrado en Jerusalén, viviendo en Jerusalén pero sin ver a su papá? Pues generó en su corazón más resentimiento, más odio, más molestia, y cuando logra ver a su papá y como que ya parece que todo está bien, pues no, porque ahora Absalón lo que está haciendo es ganándose el corazón del pueblo, y es diciendo, pues, entre sí, en sí mismo está diciendo: pues si mi papá no quiere nada conmigo, no quiso nada conmigo, pues ahora le voy a dar a él un caldo de su propia medicina. Y pues lo que hace Absalón aquí tampoco está bien, pero todas estas cosas son consecuencias de un mal proceder por parte de David, en principio, porque él es el que obra mal con sus hijos. Él no lo sabe corregir, no lo sabe reprender, no sabe hacer lo que debe hacer con sus hijos de acuerdo a lo que cada uno cometió, de acuerdo a la falta y el pecado que cada uno hizo. Amnón, Absalón. Y esto pues ha generado en Absalón esto, que ahora empiece a hacer de todo para poder convencer al pueblo de que su papá es malo, de que no anda pendiente de ellos, y que él sí en cambio lo puede hacer. Y aquí es donde empieza de lo que le dijo Natán a David por la consecuencia de su pecado, de que la espada no se apartaría de su casa. Pues ya su hermano uno de sus hijos había matado a otro hijo, pero aquí ya le iba a tocar a David propiamente en su carne vivir esto. Y Absalón empieza a levantarse desde lo más elemental, que era escuchar a la gente y
y tratarla bien y estar pendiente de ellos y todo para ganarse el corazón de toda la nación, de todo el pueblo y así poder de alguna u otra manera hacerle un golpe de estado a su papá. Y uno diría, ¿y en qué momento pasa esto en el corazón de Absalón? Pues en el momento en el que no se actuó de la manera que era, de que David no hizo las cosas bien, que no actuó igual que con Amnón, ¿no? Y que todo esto generó en el corazón de Absalón esta molestia que lo llevó a hacerle un golpe de estado a su papá. Todos los que iban al rey, Absalón los abordaba antes y los trataba súper bien y los consentía, mejor dicho, y eso hacía que el pueblo empezara a amar a Absalón más que a David. Al cabo de 4 años, imagínate todo lo que duró, porque un golpe de estado no se hace de un día para otro, se planea y se planea y se planea y se hace hasta que llega el momento adecuado. Al cabo de 4 años aconteció que Absalón dijo al rey, yo te ruego me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Yahweh. Porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Jesús, en Siria. Ah, acá es donde dice. Pues pensé que lo había leído en el capítulo 13 al final, pero no es acá. Jesús quedaba en Siria. Cuando estaba en Jesús, en Siria, diciendo, si Yahweh me hiciere volver a Jerusalén, yo serviré a Yahweh. Y el rey le dijo, ve en paz. Y él se levantó y fue a Hebrón. Entonces envió a Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel diciendo, cuando oigáis el sonido de la trompeta diréis, Absalón reina en Hebrón. Entonces Absalón le dice a David, déjame ir a Hebrón a pagar un voto que yo hice y era que si Dios me permitiera volver a Jerusalén, entonces yo le serviría a él. Pero todo lo hizo para poderse hacer con Hebrón, digamos, para arrancar de allí su travesía de conquistar a Israel y pues de tener control sobre toda la nación y desterrar a su papá. David pues le dice, ven en paz, tranquilo, listo, entonces vete para Hebrón. Y cuando se fue a Hebrón, dice que Absalón envió mensajeros a todas las tribus de Israel diciendo, cuando oigáis el sonido de la trompeta diréis, Absalón reina en Hebrón. O sea, como que él tomó, digamos, como de alguna manera, tomó esa ciudad y de ahí iba a arrancar su reinado. Y como ya se había empezado a ganar el corazón del pueblo, pues el pueblo ya le estaba siguiendo. Y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén, convidados por él, los cuales iban en su sencillez sin saber nada. O sea, les dijo, camina, vámonos para Hebrón, allí a hacer una vueltilla. Y ellos, pues bueno, vamos. Mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofel, Gilonita, consejero de David, de su ciudad, de Gilo. Y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Entonces ya llama a un consejero de David, o sea, a un anciano, digamos, de ahí de la corte de David, y empezó a ganarse ahora a los altos mandos. Y con esto hizo que el golpe de estado que estaba preparando, esa conspiración para derrocar a su padre, empezara a tomar más fuerza. Y la gente dice, seguía a Absalón. En un comentario que escuché dicen que este Ahitofel era abuelo de Betsabé, de la mujer que tomó David, ¿sí? A la que le mató al marido. En un comentario que escuché, ¿sí? Y decía ese comentario que a razón de la manera de proceder David con su nieta y con el esposo de su nieta, pues aquí vio la oportunidad de devolverle un poco a David. Y ahí es donde se une, digamos que Absalón, para conspirar en contra de David. Un mensajero vino a David diciendo, el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén, levantaos y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón,
daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. Y David, entre todo, era un rey sabio y entiende que ya lo que está haciendo Absalón está muy complicado de detener. Y aunque David hubiese podido levantarse en armas y pelear contra su hijo para evitar el golpe de estado, no lo hace. ¿Y por qué David no hace esto? ¿Por qué David no se levanta contra Absalón? ¿Por qué va a pelear contra su propio pueblo? Sí, ¿qué más? ¿No? Porque era su hijo. David no pelea contra Absalón, sí, por eso que dice Clarita, porque estaba de por medio, pues gente inocente y el que sacaba levantándose a pelear contra su hijo. Si Absalón venía a tomar Jerusalén, pues iba a tomarla con toda. Y gente inocente, gente que estaba ahí, podría morir a causa de esto. Y David, como un rey sabio, pues prefiere el cuidado o el bienestar del pueblo a una guerra, aunque lo hubiera podido hacer. Pues porque hombres valientes y hombres peleadores duros tenía David, pero él prefirió huir. Cuando se enteró de que Absalón ya tenía muchos seguidores, él dijo, pues ya para qué me quedo acá, yo mejor me voy, ¿sí? No ser que venga y tome la ciudad y caiga a filo de espada esta ciudad y pues todo es mi culpa. Y los siervos del rey dijeron al rey, he aquí tus siervos están listos a todo lo que nuestro señor decida. O sea, ellos ven que les digo que o sea, si era por cuestión de pelear contra Absalón, pues tenía gente que iba con David para las que fuera. Pero David prefirió huir. El rey entonces salió con toda su familia en pos de él y dejó el rey 10 mujeres concubinas para que guardasen la casa. Pero pues dejar 10 mujeres desde de la casa grave porque pues Absalón iba a entrar allá a acabar con todos. Salió pues el rey con todo el pueblo que le seguía y se detuvieron en un lugar distante. Y pues aquí hice todo el pueblo, pero pues eran como 600 nomás. Y todos sus siervos pasaban a su lado con todos los cereteos y peleteos y todos los geteos. 600 hombres que habían venido a pie desde Gat iban delante del rey. Y dijo el rey a Itaí Eteo, Geteo, ¿para qué vienes tú también con nosotros? Vuélvete y quédate con el rey, porque tú eres extranjero y desterrado también de tu lugar. Ya David se estaba viendo como desterrado y ya estaba diciendo que Absalón era el rey, ¿no? Porque David le está diciendo eso. Está diciendo, ¿por qué no te regresas con el rey? O sea, ya no se estaba viendo como rey. Ya Absalón era el que iba a gobernar ahí. Y le dice, devuélvete tú porque ¿qué hace un desterrado con otro desterrado? O sea, este era geteo y era un extranjero desterrado de su tierra. Y David era un desterrado de su tierra también. Entonces lo que le está diciendo es, ¿qué hacemos dos desterrados juntos? Pues devuélvete mejor y quédate allá, te va mejor. Ayer viniste y he de hacer hoy que te muevas para ir con nosotros. O sea, le dice David, apenas nos conocimos ayer y te voy a pedir yo que te vayas conmigo, ¿para qué? En cuanto a mí, yo iré a donde pueda ir. Tú vuélvete y haz volver a tus hermanos y Yahweh te muestre amor permanente y fidelidad. Le dice, conmigo la causa está complicada. Vete con Absalón y quédate allá y te va a ir mejor. Pero fíjate la respuesta de Itaí al rey. Es similar a la que Ruth le dice a su suegra Noemí. Cuando ella le dice, devuélvete para tu tierra, ¿qué haces conmigo? Y Ruth le dice, no, yo te seguiré para donde vayas y cómo así que, cómo fue, ¿no? Respondió Itaí el rey diciendo, vive el Señor y vive mi Señor el rey, que o para muerte o para vida,
Donde mi señor el rey estuviere, allí estaré también, estará allí también tu siervo. Entonces David dijo a Itai, ven pues y pasa. Y pasó Itai Geteo y todos sus hombres y toda su familia. O sea, un hombre que dijo, yo voy contigo para las que sea rey. Usted es mi rey, yo me voy con usted para donde sea. Y todo el país lloró en alta voz. O sea, hicieron llamada y pusieron el altavoz. Y lloraron. Pasó luego toda la gente el torrente de Cedrón. ¿Dónde queda el torrente de Cedrón? Ahí en la salida de Jerusalén, entre el monte Moriah y el monte de Sión, que es el monte de donde estaba el templo, donde estaba el palacio, ahí. Pasaron el torrente. Asimismo pasó el rey y todo el pueblo pasó el camino que va al desierto. O sea, ya estaban huyendo. Y he aquí, también iba Sadoc, y con él todos los levitas que llevaban el arca del pacto de Dios. Y asentaron el arca del pacto de Dios. Y subió Abiatar después que todo el pueblo hubo acabado de salir de la ciudad. Pero dijo el rey a Sadoc, vuelve el arca de Dios a la ciudad. Si yo hallaré gracia ante los ojos de Yahweh, él hará que vuelva y me dejará verla y a su tabernáculo. Los levitas salieron con David y dijeron, no, tú te vas, nosotros nos vamos contigo, rey. Tú eres el rey, no es Absalón. Pero David, vuelvo y digo, David de otro dice, pues yo también entonces me largo y con arca y todo y pues a ver qué. David le dice, todo esto, o sea, David entiende que todo esto es pues causa de él. O sea, exacto, reprensión del Eterno para él. Entonces, pues que saca aferrándose a Jerusalén, yo aquí me quedo y si viene Absalón aquí nos damos plomo hasta que alguno gane. Pues qué, ¿para qué? O espada o flechas. ¿Para qué? Si eso iba a traer muerte y destrucción para su propio pueblo. Ahora, llevarse el arca dice, pues es que el lugar del arca no es que esté conmigo, el lugar del arca es que esté en Jerusalén y que esté en el lugar que el Señor escoja o desee para él, para ello. ¿Qué hace conmigo? Más bien, si yo hallo gracia delante de los ojos del Señor, yo sé que Él me va a permitir regresar, ¿no? Entonces, dentro de todo, sabía David que la reprensión, pues era por causa de lo que él había hecho, pero también sabía actuar como un hombre sabio, prudente y como un rey entendido. Y si dijere, no me complazco en ti, o sea, si el Señor haya gracia, dice, y me deja regresar, pues regresaré y volveré a verla y a su tabernáculo. Y si dijere el Señor, no me complazco en ti, aquí estoy, haga de mí lo que bien le pareciera. Y así debe uno actuar con respecto al Señor. Si uno ha hecho mal, si uno la ha embarrado en la vida, si uno ha hecho cosas que no están bien, y esto trae consecuencias a nuestra vida, pues ponernos bravos y pelear como gato boca arriba no está bien. Lo que está bien es aceptar las consecuencias, sufrir el agravio, sufrir las cosas que esto conlleve y acudir más bien a la misericordia del Señor y saber que si el Señor es misericordioso, pues qué bendición. Pero si no, pues bien merecido nos lo tenemos. Y David entendía esto. Pues si el Señor dice que me perdona, pues volveré. Y si no, pues que haga de mí como le parezca, porque igual yo merezco esto. Dijo además el rey al sacerdote Sadoc, ¿no eres tú el vidente? Vuelve en paz a la ciudad y con vosotros vuestros 2 hijos. Ahimaas tu hijo y Jonatán hijo de Abiatar. Mirad, yo me detendré en los vados del desierto, hasta que venga respuesta de vosotros que me dé aviso. Entonces Sadoc y Abiatar volvieron el arca de Elohim a Jerusalén y se quedaron allá. David subió la cuesta de los olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos.
Y fíjate que es bonita pensar aquí, hacer una, una alusión y un paralelismo con el Mesías. Porque aquí David va huyendo de sus hermanos, de su familia, de su casa, de su hijo, que lo quiere desterrar y que bueno, después lo quiere incluso hasta matar. Y dice que va llorando con su cabeza cubierta, sus pies descalzos y subiendo la cuesta de los olivos. Y allí es donde Yeshua también está, cuando, cuando su propio pueblo lo busca para matarlo. Y luego de ser rey, David en Israel, ahora huía de su hijo, sufriendo las consecuencias de su pecado. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras huían. Y dieron aviso a David diciendo: Aitofel está entre los que conspiran con Absalón. Entonces dijo David: entorpece ahora, oh Yahweh, el consejo de Aitofel. Pues Aitofel era consejero de David, ¿no? Fue el que les dije que dicen los comentaristas que era el abuelo de Betsabé. Cuando David llegó a la cumbre del monte para adorar allí a Elohim, he aquí Usai, arquita, que le salió al encuentro, rasgando sus vestidos y tierra sobre su cabeza, y le dijo David: si pareces conmigo, me serás carga. Si pasares, perdón, conmigo me serás carga. Mas si volvieres a la ciudad y dijeres a Absalón: Rey, yo seré tu siervo, como hasta aquí he sido siervo de tu padre, así seré ahora siervo tuyo. Entonces tú harás nulo el consejo de Aitofel. Le dice el rey: ¿para qué te vas conmigo? Si conmigo no vamos a hacer nada. Más bien vuélvete a la ciudad, dile a Absalón que vas a ser fiel a él como lo has sido conmigo, y vuélvete su consejero, su, eh, ¿su qué? Su pajero. Vuélvete su consejero, el que esté ahí, y con eso más bien podemos hacer que el consejo de Aitofel sea nulo. Más bien tú. Me sirves más tú allá que acá. No estarán allí contigo los sacerdotes Sadoc y Abiatar, y por tanto todo lo que oyeres en la casa del rey se le comunicarás a los sacerdotes Sadoc y Abiatar. O sea, serás tú el espía. Y como Sadoc y Abiatar están conmigo, ¿sí? Sadoc y Abiatar le hicieron a David así. Cuando David se despidió de ellos le hicieron así. Le hicieron así. Sadoc y Abiatar le hicieron así. Entonces, como ellos están ahí, pues todo lo que escuches en la casa del rey de Absalón, pues ellos se lo cuentas a ellos. Y aquí que están con ellos sus dos hijos, Ahimaas, el de Sadoc, y Jonatán, el de Abiatar. Por medio de ellos me enviaréis aviso de todo lo que oyereis. Así vino Husai, amigo de David, a la ciudad, y Absalón entró en Jerusalén. Y voy a dejar hasta ahí, hasta el capítulo 15 nomás, el 16 ya no lo leemos. Sigue ahí mismo la historia, pero fíjense que todo esto eh, se suscitó por un mal manejo de David en una situación familiar. No dar, no darle importancia, si se quiere, no sé, y la atención necesaria a cada caso, ¿no? Haber actuado de una manera con Amnón y de una muy diferente y de pronto un poco más drástica y rígida con Absalón, generó que en Absalón creciera todo esto, que incluso provocó el destierro y y el, ¿cómo se llama eso? Lo que les dije ahorita, y el golpe de estado que que le propició aquí Absalón a David. ¿Todo por qué? Por no manejar las cosas bien. Y a veces nosotros no nos damos cuenta de esto en nuestra vida, como padres con nuestros hijos, como hermanos con nuestros hermanos, ¿no? Con nuestra familia, bueno, a veces actuamos, como les decía al principio, de una manera con unos y de otra manera con otros.
Y al actuar de esa manera, muchas veces con el que somos condescendiente, ¿sí? O más bien con el que no somos condescendiente o con el que no somos tan afín, pues generamos en ellos eh, cosas en el corazón que luego al final pueden ser perjudiciales, pero que uno alimentó sin querer queriendo. Por eso como papás, lo mejor que se puede hacer es ser imparcial con todo, ser muy justos entre todo lo que entre todo lo que quepa, ser muy justos, muy sabios a la hora de reprender, de, de dar una instrucción. Hay veces que uno es, hay veces los papás son de pronto, no sé si acelerados y dan instrucciones para con sus hijos y a unos les dan más duro y a otros no tanto. Y entonces uno como hijo dice, pero ¿y cómo así? O sea, no todos somos iguales y porque con este es más así, porque con este es más asá, o conmigo es así, con el otro no. Y eso puede que uno lo vea así como tal, ay, eso es madure, que eso no, ya todos los quiero igual y eso, pero puede que eso genere en la vida de unos, de pronto no en todos, pero en la vida de algunos, eh, molestias, incluso pleitos entre los mismos hermanos. O me van a decir que nunca tuvieron una pelea de chiquitos con sus hermanos diciendo, pero es que mi papá se lo quiere más que a mí. Y eso, ¿quién se encarga de eso? Los papás consciente o inconscientemente lo hacen. Y eso, pues generan los muchachos eso. Y puede que en unos no lo haga, pues que otros digan, no, a mí no, no, no me parece o no me afecta o me da lo mismo eso, pero hay algunos que sí. Y yo conozco gente que le afecta eso, que el papá sea o la mamá sea de una manera con uno y de otra manera muy diferente con el otro. Y los afecta. Pues miren, para la muestra un botón, Absalón terminó desterrando a su papá, ¿sí? Tomando el control de Israel, tomando el control de Jerusalén. ¿Todo por qué? Porque su papá no fue capaz de actuar con Amnón como debía hacerlo, pero con él sí. Y después uno ya pasa el tiempo y uno dice, uy, si yo hubiese actuado de esta manera o de tal otra, de pronto no hubiese acontecido esto o aquello. Entonces, aquí lo que pretendo, o lo que pretende la palabra del Señor es, pues, darnos consejo y darnos luz acerca de cómo debemos actuar con nuestros hijos, con nuestra familia. Y también en una congregación, con unos y con otros, ¿no? A veces uno es un poco más condescendiente con unos que con otros. Por afinidad, por cariño, por cercanía, por lo que sea, pero no debe ser así. Con todos debería hacerse igual, ¿no? Porque si no, eso puede generar en la gente. La gente, pues primero es gente y todos tenemos eh, maneras de pensar distintas, todos tenemos sentimientos, emociones. De pronto a uno no le afecta lo mismo que al otro, pero hay gente que de pronto se... Miren, en una congregación hay gente que se molesta fácilmente más que otros. Hay gente que se siente más fácilmente que otros. Hay gente que, bueno, diferentes temperamentos, caracteres y todo, pues todos somos diferentes. Pero si uno logra ser igual con todos, ¿sí? Y tratarlos a todos con lo mismo, con amor, con misericordia, pero también con exhortación y reprensión cuando es necesario, pues digamos que se tendría el mismo rasero y no habría por qué eh, generar en el corazón de uno u otro algún rencor o alguna amargura o alguna cosa. Pero cuando esto no pasa, pues lastimosamente, al igual que con Absalón y con una familia, con sus hijos, pues pasa en una congregación y la gente empieza a, a tomar más afinidad por uno por otro. Mire, yo he visto en congregaciones donde hay gente que ha hecho este tipo de cosas así. Se vuelven así como a Absalón, ¿no? A hacer más que la gente, que el otro, porque de pronto el pastor o el otro no están pendientes, entonces el otro sí está pendiente. Y en una de esas eh, saca el cuerpo y se va y la gente se va detrás del otro.
¿verdad? ¿Por qué? Pues por lo mismo, porque cuando uno tiene la oportunidad y tiene la manera de estar pendiente de hacer las cosas como se deben hacer, pues no las hace uno. Y también eso como líderes se erra y erramos muchas veces en esas cosas. Entonces, esto nos enseña a todos. Yo les puse el ejemplo de una familia porque es algo muy cercano a todos, pero en el liderazgo de una congregación también muchas veces pasa. Uno como líder puede ser un poco más fuerte y más duro y más drástico con unas personas, pero con otras uno un poco más laxo y más condescendiente. Y eso no debe ser así. Uno debe ser igual con todos, ¿sí? Con el mismo rasero, medirlos a todos. Si uno tiene misericordia de unos, pues ¿por qué no tiene misericordia de los otros? Si uno reprende a unos, pues ¿por qué no reprender a los otros? De la misma manera uno debería actuar así. Y así uno se evita dolores de cabeza en el futuro. Porque en el futuro puede que te digan, pero tú nunca me reprendiste, nunca me dijiste nada. O pues como a mí solamente era palo y con el otro, mire, eso sí, cariñitos todo el tiempo y la embarraba y le decía, no, tranquilo, no pasa nada, pero yo la embarraba y eso sí me daban duro. Y eso también genera en el corazón de las personas todo esto. Entonces, en muchos ámbitos de la vida en lo más cercano a nosotros, que es la familia y la congregación, pues estas cosas acontecen. Entonces, como padres o como líderes, pues debemos saber actuar y ser sabios en toda situación y tratar de que todas las cosas se puedan llevar de la misma manera, al mismo nivel, en la misma medida, eh, con todos, para, para que haya, digamos que una sanidad, ¿sí? Y todo pueda ser muy, muy transparente y muy, muy igual para evitar que crezcan en el corazón de las personas o de los hijos resentimientos, molestias, iras, envidias con el prójimo. Porque créanme que aunque no me lo crean, en una congregación cuando un líder o cuando una persona es más afín y más dada con unos que con otros, eso también genera división, eso también genera molestias, ¿sí? Ah, pues que como a usted sí no le dicen nada y a mí en cambio sí, ¿sí? Entonces eso genera, eso es complicado, entonces seamos sabios, entendidos y, y aprendamos de esto. Todos estos ejemplos son para qué? Para nuestra enseñanza, para no repetir los mismos errores, ¿sí? Para no actuar de la misma manera cuando son cosas malas, cuando son cosas buenas, pues actuemos, hagámoslas, repliquémoslas, repitámoslas, aprendámoslas y hagámoslas, pero cuando las cosas no están bien hechas, pues están ahí puestas para que nosotros digamos, hombre, ese no es el camino. David actuó así y mire todo lo que le conllevó. Pues nosotros tampoco actuemos así para que no resulte en nuestra vida lo mismo. Así que mis hermanos, espero que podamos aprender, que podamos ser conscientes de todas estas cosas y bueno, reflexionemos y abramos nuestro entendimiento, nuestro oído para escuchar las palabras de nuestro Dios y que sea Él dirigiéndonos siempre, dándonos la sabiduría para actuar en cada asunto y para que todo lo que hagamos lo podamos hacer con verdad, con rectitud, con justicia, con imparcialidad y bueno, así poder proceder con todos para que todo sea sano, todo sea bueno y todos podamos crecer y llegar al fin de todo esto. Así que bueno, les bendecimos en esta noche. Esperamos que tengan un buen día de Shabbat, descanso. Y bueno, mañana recuerden que tendremos reunión como siempre a las 10 de la mañana tiempo de Jalel, a las 11:30 para allá y en la tarde igual, a las 3 Jalel y a las 4:30 para allá. Así que los invitamos a que se mantengan ahí conectados y pendientes el día de mañana, Shabbat, para los estudios y los tiempos que tenemos durante el día. Muchas bendiciones a todos nuevamente. Descansen
Y gracias por haberse conectado y por estar ahí pendientes. Recuerden las palabras que dijo nuestro Mesías Yeshua. Si permanecen en mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Buenas noches a todos. Shalom. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Abba, Padre, Baruch atah, Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah, Adonai Eloheinu melech haolam. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Abba, Padre, Baruch atah, Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah, Adonai Eloheinu melech